Sé amable contigo mismo. Autocompasión, un concepto afín a la autoestima sana. Resumen adaptación de Elia Roca. Capítulo 2. Poner fin a la locura. Neff considera que la actitud más generalizada hacia uno mismo consiste en oscilar entre las distorsiones egoístas de autoengrandecimiento y las distorsiones negativas propias de la autocrítica. Subraya la tendencia generalizada a distorsionar nuestra percepción de la realidad con el fin de sentirnos mejor con nosotros mismos. Es como si retocásemos continuamente nuestra autoimagen para intentar que nos guste más y que guste más a los otros, aunque sea falseando la realidad. Al mismo tiempo, muchas personas se autocritican duramente cuando no alcanzan sus ideales y reaccionan con tanta dureza que también distorsionan la realidad en forma opuesta, menospreciándose y viéndose peores de lo que son, pensando, por ejemplo, soy un inútil. Cree que la tendencia a oscilar entre las distorsiones narcisistas y la autocondena se relaciona con un mecanismo evolutivo que ha favorecido la supervivencia, pero que conviene encauzar para que no nos cree problemas. La necesidad de sentirnos mejores que los demás. Las investigaciones muestran que existe una tendencia generalizada a considerarnos mejores que los demás. Así, el 85% de los estudiantes creen que están por encima de la media en lo referido a sus relaciones interpersonales. El 94% de profesores universitarios creen que son mejores docentes que sus colegas y el 90% de conductores creen que son mejores al volante que el resto. Hasta los que han provocado un accidente hace poco tiempo se creen mejores conductores que el promedio. También muestran que tendemos a creer que somos más divertidos, lógicos, populares, atractivos, agradables, dignos de confianza, sabios e inteligentes que los demás. Y la mayoría también cree que está por encima de la media en la capacidad para verse de forma objetiva. La tendencia a considerarse mejor que el resto se halla sobre todo en culturas individualistas donde la autopromoción y el autoengrandecimiento son más comunes, como Estados Unidos y en países de su entorno. Por tanto, se ha investigado si en culturas asiáticas donde la jactancia no está bien considerada, las personas son más modestas, y se ha hallado que la mayoría de asiáticos piensan que son más modestos que los demás. El análisis de estos datos llevó a la conclusión de que a pesar de las diferencias externas, en realidad todos exageramos nuestras características positivas, aunque solo aquellas que se valoran en cada cultura. Así, los americanos piensan que son más independientes, autosuficientes, originales y con dotes de mando que el promedio. Y los asiáticos creen que son más colaboradores, sacrificados, respetuosos y humildes que sus semejantes, porque esas son las virtudes más valoradas en su entorno. La comparación social. No solo nos consideramos mejores que los demás, sino que también tendemos a considerar que los demás son peores de lo que son. La llamada comparación social descendente describe la tendencia a ver a los demás desde una perspectiva negativa, para así poder vernos superiores. Neff afirma que en la medida en que tendamos a adornar nuestro ego con falsedades, tendremos también a manchar la imagen que tenemos de los demás. Es muy común la tendencia automática a buscar defectos en los demás para sentirse bien con uno mismo. Pero esta forma de hacer comparaciones sociales es más dañina que beneficiosa. Por ejemplo, al rebajar a los demás para sentirnos superiores, tiramos piedras contra nuestro propio tejado porque creamos y mantenemos el estado de desconexión y aislamiento que queremos evitar. La autocrítica y el maltrato hacia uno mismo. Cuando nos sentimos obligados a afrontar el hecho de que nuestra imagen real tiene más defectos de los que nos gustaría, ¿qué ocurre? Puede aparecer la otra cara de nuestra tendencia a autoevaluarnos globalmente, la autocrítica autocondena, como si nos transformáramos en Mr. Hyde, dice Neff, que puede atacar con crueldad a nuestro yo imperfecto. Es decir, en ocasiones, especialmente algunas personas, nos hablamos a nosotros mismos de modo especialmente brutal, convirtiéndose así la autocrítica en una forma de maltrato muy dañino.
Pero, como señalábamos antes, no tenemos que extrañarnos por esta forma de reaccionar, ya que la autocrítica, igual que su tendencia opuesta, el autoengrandecimiento, tienen funciones adaptativas. Por ejemplo, la autocrítica puede minimizar el riesgo de exclusión social al ayudar a obtener un lugar seguro en el grupo, aunque uno esté en el último puesto de la jerarquía. El papel de los padres. La mayoría de investigaciones sobre la autocrítica se centran en la relación con los padres. Así, sabemos que durante los primeros años de vida, muchos padres no proporcionan suficiente cariño y apoyo a sus hijos, sino que intentan controlarlos mediante la crítica constante. Si los padres recurren a las críticas despiadadas como método para alejar a sus hijos de problemas o para mejorar su conducta, los niños asumen que las críticas son una herramienta motivadora útil y necesaria. Las personas interiorizamos profundamente las críticas de los padres u otras figuras significativas, lo que significa que los comentarios despreciativos reiterados que algunas personas adultas repiten en sus cabezas suelen ser el reflejo de las voces de sus progenitores. Y las críticas constantes por parte de otras figuras significativas en la vida de un niño, abuelo, hermano celoso, profesor o entrenador, también pueden ser la base de la formación de un hábito de autocrítica destructiva. La autocrítica también tiene una intención autoprotectora. Por ejemplo, los niños que han recibido maltrato verbal tienden a creer que la autocrítica evitará que cometan errores en el futuro y que de este modo evitarán el rechazo de los demás. Papel de la cultura. En un estudio de Neff y otros, llevado a cabo en Estados Unidos, Tailandia y Taiwán, descubrieron que, en Taiwán, donde predomina la moral confucionista, se tiende a creer que la autocrítica es una fuerza motivadora deseable. En Tailandia, más influida por el budismo, las personas eran más autocompasivas. El estudio citado halló que en Tailandia la gente tenía puntuaciones más altas en autocompasión, seguida de Estados Unidos, mientras que los niveles más bajos de autocompasión se hallaron en los habitantes de Taiwán. En los tres países, los mayores niveles de autocrítica se relacionaban con mayores niveles de depresión e insatisfacción vital. La autocrítica excesiva suele relacionarse con las autoexigencias y con la hipersensibilidad a las críticas ajenas, reales o imaginadas. La hipersensibilidad a las críticas lleva a errores de percepción consistentes en interpretar como rechazo o descalificación afirmaciones que en realidad son neutras. Esto suele provocar emociones y conductas contraproducentes y conflictos innecesarios. Así, las personas hipersensibles a las críticas sabotean sin darse cuenta de ello la cercanía y el apoyo que tanto buscan en las relaciones. La tendencia a la autocrítica también acarrea problemas al elegir pareja. Las personas autocríticas suelen elegir parejas que las tratan mal. Swan lo explica mediante la teoría de la autoverificación, según la cual tendemos en forma automática a buscar que la visión de nosotros mismos sea validada, porque eso nos proporciona una sensación de estabilidad. La investigación de Swan muestra que las personas que se autoevalúan de forma distorsionadamente negativa buscan a personas que las evalúan en formas similares. Esto explica por qué una persona brillante puede seguir eligiendo parejas inadecuadas. Las personas autocríticas se sienten atraídas por parejas críticas que les confirman sus sentimientos de falta de valía, porque la certeza del rechazo les hace sentir más seguras que el hecho de no saber a qué atenerse. Neff dice que en su juventud ella elegía parejas inadecuadas, muy críticas con ella, porque esas relaciones validaban su sentido del yo como el de una chica indigna de ser amada, que siempre terminaría siendo abandonada, un sentimiento arraigado en su experiencia infantil de haber sido abandonada por su padre. En algunos casos extremos, el daño producido por las autocríticas puede ser enorme, ya que puede favorecer sentimientos de ineptitud, inferioridad y depresión, así como conductas autodestructivas, incluso el suicidio. ¿Cómo superar la autocrítica? Si te autocriticas de forma insana, no te autocritiques por ello. Recuerda que en el fondo la autocrítica es un intento fallido de cuidarte, manteniéndote a salvo y en el buen camino.
Por ello, la mejor manera de contrarrestarla es entenderla, sentir compasión por ella y finalmente sustituirla por una respuesta más amable. Gilbert propone sustituir cualquier autocrítica por la autocorrección amable compasiva, que incluiría cualquier función positiva que pueda suponer la autocrítica, pero sin sus inconvenientes. Por suerte, podemos proporcionarnos a nosotros mismos la seguridad y el cuidado que deseamos. Tenemos la capacidad de reconocer que los puntos débiles y la imperfección forman parte de nuestra naturaleza humana compartida. Así, podemos sentirnos más conectados con nuestros compañeros de viaje, tan imperfectos y vulnerables como nosotros. Al mismo tiempo, podemos dejar a un lado la necesidad de sentirnos mejores que los demás y ver las distorsiones que inflan nuestro ego a expensas de denigrar a los demás. El concepto de autocompasión formulado por Neff considera que ésta tiene 3 elementos principales. 1. La bondad, amabilidad hacia uno mismo, en vez de la autocrítica. 2. La humanidad compartida, en vez del aislamiento. Y 3. El mindfulness o atención plena, que consiste en observar serenamente tu propio malestar, en vez de ignorarlo, sobreidentificarte con él o exagerarlo.